tramo de su enfermedad sin someterse a quimioterapia ni tampoco hacer ningún tipo de cirugía, porque realmente decía su cuerpo ya no lo, de alguna forma no lo aguantaba. Es un momento también que conmociona a América Latina. Hay que recordar también que el presidente Gabriel Boric se había reunido con el presidente Mujica en su visita en el mes de febrero. Hay que recordar también que Mujica estuvo varias veces aquí en nuestro país y que sin duda se convirtió en uno de los principales referentes de la izquierda latinoamericana, una noticia que en estos momentos está en desarrollo. Sin embargo, se saben ya algunos detalles por parte de los medios uruguayos que hablan de cómo serían entonces sus honras fúnebres. Se sabe que va a haber un velatorio que va a ser un par de días después de este fallecimiento que se confirmó hace pocos minutos, justamente para permitir que lleguen autoridades, medios extranjeros a lo que sería su entierro. Se sabe además que el velorio en el Palacio Legislativo se va a registrar justamente una despedida que se prevé masiva por parte de los uruguayos. Después también hay un recorrido por gran parte de la ciudad que va a terminar en su chacra en el oeste de Montevideo, porque recordemos que esa fue su última voluntad, ser enterrado en el lugar que de alguna forma le dio el nombre del presidente más pobre del mundo, justamente por su austeridad, por el hecho de vivir, ¿no?, de alguna forma digamos, con menos equipaje, también con mucha austeridad. Se sabe además lo que ha ido sucediendo en las últimas horas. También empiezan a sugerir, ¿no?, lo que van a ser las llegadas de los distintos presidentes, también para despedir a quien movió los hilos de la política con destreza durante todo el siglo XXI. Además, una figura clave de lo que fue también el hecho de la izquierda latinoamericana, un referente para distintos presidentes de la región. Lo que se dice justamente de Pepe Mujica es que falleció sin sentir dolor, dicen los medios uruguayos, en medio de los tratamientos que ya había dejado de lado por su avanzada edad. Y también empiezan a surgir también algunas reacciones a través de redes sociales en donde Yamandu Orsi, el presidente uruguayo, ha comunicado esta noticia. Hay que recordar también que el presidente Pepe Mujica estuvo también frente a su país durante varios mandatos, se había retirado de hecho en 2021 de la vida política también, y también se hablaba de lo que había sucedido con él frente a los últimos meses, también teniendo en cuenta que lo estaba quejando un cáncer de esófago que hizo que él se retirara completamente de la vida pública y que finalmente en esta jornada falleciera a los 89 años. Se saben de momento pocos detalles de cómo va a ser su entierro. Se sabe sí que va a tener un funeral de Estado, y además de esto que también tuvo varias alocuciones, ¿no?, presidenciales que fueron memorables. Recordar además que el presidente o el expresidente uruguayo Pepe Mujica era mucho más apreciado, ¿no?, fuera de su país que dentro del propio Uruguay. Sin embargo, se sabe que su presidencia marcó hitos históricos como la creación de una universidad al interior también de Uruguay, y además también el hecho de haber situado a Uruguay con un país en el mundo. Justamente el hecho de que hubiera sido, ¿no?, el presidente más austero en su momento, el más pobre, decían algunos, también hizo que Uruguay ganara bastante notoriedad a nivel mundial. Se confirma entonces la muerte del presidente uruguayo José Pepe Mujica a la edad de los 89 años y producto justamente de este cáncer que lo aquejó en la fase final de su vida. Nicolás. Sí, la muerte entonces de José Pepe Mujica, una de las figuras emblemáticas de la izquierda latinoamericana. Andrea, muere a los 89 años. Se sabía hace bastante tiempo del detrimento, de la situación compleja en términos de salud del expresidente de Uruguay, y estamos viendo parte también de lo que fue, por ejemplo, la conversación con Matías del Río en el programa Mejor Hablar, justamente en la casa que ocupó toda la vida Pepe Mujica, estando siendo presidente y dejando de ser presidente. Este cáncer de esófago que le fue diagnosticado, de alguna manera, en las distintas apariciones públicas que tuvo en el último tiempo, entre ellas cuando se encontró con el presidente, más que se encontró, cuando se reunió con el presidente Boric, en esa última ocasión que tú estabas recordando, se hablaba de despedida. Muy emotivo también fue la reunión que tuvo en su minuto hace, creo que unos
más de 3 meses por ahí con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lula vuelve al poder en Brasil, independiente de que vuelva a ser presidente o no, pero se reúne con Pepe Mujica y fue una instancia que probablemente vamos a estar recordando en un rato más, muy emotiva desde la parte de los dos, desde las palabras de Pepe Mujica y las palabras de Lula en ese entonces. Relevante entonces esta información, lamentable por supuesto la muerte de, como tú decías y como fue conocido durante tanto tiempo, el presidente más pobre del mundo. Vivió en el mismo lugar, usaba el mismo auto, una figura austera de un país que lo tuvo como presidente y que de hecho en términos políticos muchos dicen tiene un nuevo hito, podríamos decir, que es el regreso del Frente Amplio al gobierno en Uruguay. Justamente, Nicolás, y tú mencionabas un punto clave que es, y también lo estamos viendo en imágenes, ¿no? Lo mucho que inspiró Pepe Mujica a la izquierda en Latinoamérica. Siempre se le vio muy participante en las distintas campañas políticas. La última vez, al menos que yo pude verlo, fue en la campaña de Luis Ignacio Lula da Silva, haciendo campaña por Lula, montándose en los lugares también en donde estaba él, en las caravanas, siempre, ¿no? Muy expresivo de palabra, siempre abogando por la igualdad, siempre abogando también por un mensaje que le importaba mucho que calara, y era que calara en los jóvenes. De hecho, hay un discurso muy famoso que él da en la universidad, donde de hecho se ve a la expresidenta Bachelet muy conmovida en ese momento, que es cuando él finalmente dice que a los jóvenes no se les puede de alguna manera decir que la vida es fácil y nada de eso, pero que la vida no se compra. Él decía, hay que vivir cada momento de la vida, que era muy importante para él, justamente que este mensaje calara en los jóvenes. Recordamos entonces, se confirma la muerte de José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay a los 89 años, información que también fue confirmada por el gobierno, por el presidente de Uruguay, que vamos a ver justamente el post que hizo hace algunos minutos. Yamandu Orsi, con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. El post en X, en su cuenta oficial, del presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, el líder del Frente Amplio, que muchos decían, claro, venía a suceder luego del gobierno de derecha que lo antecedió a Pepe Mujica. Pepe Mujica que vamos a estar recordando lo que fue su legado político, legado humano, evidentemente, estamos viendo ahí. Esta es la imagen, y lo vamos a estar viendo lo que fue quizás la última reunión, no sé si hubo otra, con el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, que fue bastante emotiva, un minuto muy, muy humano de despedida, decían mucho. Era una despedida pública, probablemente habrán tenido otras conversaciones más en privado, pero evidentemente no llamó bastante la atención, pero sí fue bien, insisto, emotivo ese último encuentro. Una figura referente de la izquierda latinoamericana, pero que en los últimos años también fue crítica de la izquierda latinoamericana. Sobre todo, Nicolás, cuando se hablaba de la dictadura venezolana, porque sí, él, recordemos, al principio del chavismo, hace 20, 25 años atrás, siempre respaldó ese proceso que él tildaba como revolucionario con la llegada de Hugo Chávez al poder, pero con el paso de los años, él de alguna forma supo marginarse o supo ir tomando distancia del chavismo y decirle finalmente que era una dictadura. Y eso era algo complejo en la izquierda latinoamericana, porque muchos no se atreven a llamar todavía dictadura a Venezuela, pero él fue contundente a la hora de marcar esa distancia con Nicolás Maduro y también con su momento con Hugo Chávez. Mira, de hecho sobre eso último estaba revisando aquí, 29 de noviembre de 2024, en una entrevista que tuvo José Pepe Mujica con la agencia AFP, donde decía lo siguiente, cito: tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo, decía Pepe Mujica en esta entrevista, es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos y en todo caso hay que ayudarlos, pero no meterse. Va a haber alguna evolución de adentro de Venezuela en algún momento, y decía, algunos de los chavistas están fuera de eso y muchísimos están perseguidos en el mundo criticando al régimen de Nicolás Maduro y también haciendo el punto, digamos, con lo que ha sido uno de los tantos análisis políticos y humanos de Pepe Mujica que nos deja a los 89 años de edad. Justamente, Nicolás, vamos a ir a una pausa, pero ya seguimos con el cubrimiento de esta noticia, que es la muerte de Pepe Mujica a los 89 años de edad. Último minuto. La cirugía de la retina es una de las áreas que ha experimentado un mayor avance en el último tiempo.
Hoy en día tenemos cirugías cada vez menos invasivas, con abordajes muy pequeños para entrar a la cavidad vital.